la semana pasada es propiedad intelectual, ¿no es así? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver, ¿hay alguna duda? ¿Quedó todo comprendido con el tema de propiedad intelectual? ¿Cómo vamos hasta acá? Nosotros vamos desarrollando en la segunda parte para que va en el parcial el tema de los residuos industriales y residuos peligrosos y la protección del medio ambiente, el tema de propiedad intelectual, vamos a ver el derecho del trabajo, faltan todo el tema de la colegiación, el código de ética, creo que no me está faltando ningún tema y ya terminamos. El parcial va a ser la penúltima semana de noviembre y es en grupo de no más de 4. Hoy voy a estar subiendo los apuntes que faltan de residuos industriales, los de propiedad intelectual y lo que vamos viendo hoy. Y ya les vamos a avisar bien cómo hacer la exposición en grupo para el parcial. Terminamos el parcial justo la semana antes de, está previsto y es necesario que terminemos justo la semana antes de las mesas de exámenes. Así que cualquier duda o cualquier cuestión que vayan teniendo para plantear en las clases a partir de ahora, o antes o después, ya que queda poco tiempo, quedan, a fin de mes tenemos que estar terminando. Ahora vamos a ver el tema de, ¿se acuerdan que cuando ustedes tenían que presentar los temas para el primer parcial había algunas personas que presentaron temas de, al hacer la consulta por el trabajo, por el caso práctico, presentaron temas de derecho laboral y les dijimos, o que estaba vinculado el contrato de trabajo, y dijimos que no, porque era un contrato que íbamos a ver específicamente como un punto a desarrollar en el programa. Eso es lo que vamos a ver ahora. No sé si alguien se acuerda lo que dijimos específicamente con respecto a las características que tiene el contrato de trabajo cuando lo distinguimos de los contratos. Nosotros hemos visto cómo son los contratos, las características que tienen en cuanto a los elementos esenciales de un contrato de derecho civil, es decir, los contratos que se celebran entre las partes que están amparados por el derecho civil, que no distingue ni cualidades, ni accidentes, ni ninguna calidad especial en las personas, y que en donde rige el principio general es el de la libertad de contratación. ¿Se acuerdan? Y dijimos que hay una diferencia con el derecho laboral. ¿Alguien se acuerda? O puede decirnos, podemos comentar cuál es la diferencia que puede existir entre un contrato en general, de lo que nosotros vimos en el derecho civil, y un contrato del derecho de trabajo. ¿No? Puede ser por el chat. ¿Podría ser que el trabajador está en relación de dependencia con el empleador? Sí, muy bien, Paula, muy bien. Está en relación de dependencia con el empleador y eso hace que haya una característica especial en el contrato de trabajo. Nosotros cuando analizamos el contrato, de ahí sale la característica esencial de lo que vos decís del contrato de trabajo. La relación de dependencia, ¿qué significaría? Es decir, ¿qué entienden ustedes por relación de dependencia? Porque nosotros decimos, a ver, lo distingamos de los contratos en general, ¿no? De los contratos que nosotros vimos, un contrato civil y comercial, un contrato de provisión de equipo, un contrato de servicios, un contrato de compra-venta, un contrato de
de obra. ¿Qué característica, qué es la relación de dependencia? Precisamente, ¿qué es lo que caracteriza los contratos de derecho laboral? ¿Qué piensan que es? ¿A qué se refiere la relación de dependencia? Profe, puede ser que hay como una especie de subordinación, que el empleador está como por encima del empleado, cosa que en los otros contratos no pasa, ambas partes son como iguales, y en el contrato de trabajo no. Yo, si firmo un contrato para trabajar para alguien, dependo de las decisiones que tome esa persona y de las órdenes, por así decirlo, que me dé para ejercer mi puesto de trabajo o lo que tenga que hacer. Exactamente, así es, María Paz, tal cual. El contrato de trabajo, si bien nosotros dijimos que cuando hablamos de contratos, decimos el principio que rige los contratos es el de la libertad de contratación, ¿no? Las partes, hay una oferta, el consentimiento se forma a través de la oferta y de la aceptación. Sigue siendo así en el derecho laboral, porque por eso decimos que hay un contrato, pero no existe tal libertad de contratación. Eso que ustedes dicen, la relación de dependencia y lo que vos bien explicás como la subordinación, tiene que ver precisamente con la característica del derecho laboral. En el derecho del trabajo hay una de las partes que tiene una fortaleza con respecto a la otra, es decir, está en una situación de superioridad, si se quiere, de control, que la otra parte no tiene. Entonces se dice que hay una disparidad, es decir, es una relación desequilibrada, no como en el derecho civil donde las partes tienen, las personas que se reúnen a contratar, tienen libertad de acción, por eso el principio es de libertad de contratación, pueden decidir si contratar o no. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, decíamos, inclusive dentro, nosotros hemos estudiado dentro de los contratos, hay determinados tipos de contrataciones en donde una de las partes está en una situación de desequilibrio también, que es el tema de los contratos de consumo? ¿Se acuerdan? En el consumidor, el derecho considera y reglamenta la conducta que van a asumir las partes al celebrar un contrato de consumo, porque hay una de las partes que es más débil, que es el consumidor, porque hay una parte que impone las condiciones que el contratante que de antemano, y a la otra parte solo le queda la posibilidad de decir sí acepto o no acepto, porque ya viene de antemano establecida todas las condiciones de contratación y no hay una negociación en los términos de hay una oferta, hay una aceptación y ahí se forma el consentimiento. Eso se presenta, lo vimos en los contratos de consumo. En el derecho laboral también ocurre lo mismo y hay un equilibrio entre el poder que tiene o la situación en la que se encuentra una de las partes, que es el empleador, y la situación en la que se encuentra el trabajador, ¿no? El empleador está en un estado, tiene un poder económico, en este caso, y el trabajador tiene una necesidad, que es la de trabajar. Entonces, como uno puede imponer su voluntad al otro en virtud de esa necesidad, de ese equilibrio que hay, entonces viene a existir de la misma manera que nosotros hablábamos que en los contratos de consumo, por ejemplo, hay una regulación de la ley a partir de la Constitución Nacional, leyes nacionales y después leyes provinciales que reglamentan el derecho del consumidor de tal manera que lo protegen. En el derecho laboral ocurre lo mismo, pero en el derecho laboral hay un cuerpo normativo, ahora vamos a ver qué características tiene, que hacen que sea una materia independiente, ¿no es cierto? El derecho laboral es un sistema de normas que tiene independencia en todo sentido, porque hay un cuerpo de normas que reglamentan diferente de las normas, por ejemplo, los contratos de consumo están dentro del derecho civil y comercial. El derecho laboral es una disciplina que está reglamentada regulada por sus propias normas y además tiene, ¿se acuerdan? Nosotros vimos cuando vimos al principio que hay una sistematización de normas y además esta sistematización de normas opera según cómo está organizado políticamente nuestro país, ¿no? En el tema federal hay
un gobierno nacional y gobiernos provinciales que están organizados, por ejemplo, además de la legislatura, en la justicia. Bueno, el derecho laboral también tiene sus propios jueces, que son los que, una justicia laboral, que son los que tienen competencia en estas cuestiones de derecho laboral, es decir, tienen normas propias, una justicia que se aplica y que entiende que interpreta estas normas del derecho laboral al caso concreto y que es el que resuelve, ¿no? Todos los temas de derecho laboral van a resolverse al fuero laboral, ¿no? Que tiene competencia específica en las cuestiones de derecho del trabajo. Y las normas del derecho del trabajo se caracterizan específicamente y precisamente en establecer una protección más amplia para el trabajador en virtud de este desequilibrio que les hablo, que hay una disparidad, hay una situación de inferioridad de una de las partes que tiene la necesidad y la otra de las partes, como les decía, que tiene el poder económico. Entonces, en ese ámbito, en esto que les explico, vamos a ver por qué y de qué manera está organizada la protección que establece el Estado. Es decir, el Estado no forma parte del contrato, pero sí el Estado interviene dictando normas de contrato, el contrato de trabajo que favorecen y que establecen condiciones más beneficiosas siempre para el trabajador. Y esto, toda la normativa del derecho del trabajo se basa en lo que son que siempre digo que son tan esenciales, que son los principios. Así como existen principios, vimos los principios, por ejemplo, cuando vimos las leyes, las normas que reglamentan el tema del medio ambiente, que establece cuáles son los principios en que se van a basar, si se acuerdan. También en el derecho laboral hay principios. Los principios explican el por qué determinada reglamentación o regulación de una actividad está orientada, por ejemplo, en este caso, a la protección del trabajador. Y de qué manera siempre se va a interpretar cada norma que cuando haya algún conflicto de interpretación o cuando haya alguna situación que regular, siempre se va a remitir, cuando no surja claramente de las normas, siempre nos vamos a remitir a los principios del derecho laboral, es decir, en base a qué está reglamentado de esta manera la contratación que se establece entre un empleador y un trabajador. Hasta acá vamos bien, ¿no? Voy a presentar vamos a empezar a desarrollar el tema con un PowerPoint para organizarnos en la exposición, y cualquier cosa, ustedes interrumpen y ahí hacen preguntas a medida que vamos desarrollando el tema. Ahí se puede ver. No, profe. ¿No? Ay, no sé qué pasa. A ver si puedo ahí, no sé qué pasa. ¿Ahí? Sí, ahora sí se ve, profe. Bien. Empezamos. Esto que estoy presentando, lo que vamos a desarrollar es la ley de contrato de trabajo.
Cuando nosotros hablamos de derecho del trabajo, estamos refiriéndonos, como les decía, a esta reglamentación específica por parte de la ley del derecho del trabajo, y está reglamentada de distintas maneras. Primero, el trabajo humano siempre se refiere, la ley lo define en el artículo, la ley de contrato de trabajo, siempre vamos a hablar de la ley 20.744, que es la ley de contrato de trabajo, que dice que constituye trabajo toda actividad lícita que se preste a quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración. Acá estamos hablando de lo que decía recién María Paz, la actividad lícita que se preste a favor de quien tiene la facultad de dirigirla. Ya estamos hablando, acá ya empieza a introducir el concepto o el tema de la subordinación, que no existe en los contratos civiles y comerciales. La subordinación es una característica propia del derecho laboral. Y mediante el pago de una remuneración, que es la contraprestación, ¿no es cierto?, que recibe el trabajador por poner su actividad a disposición, su trabajo a disposición del empleador. La definición está la definición surge a partir del artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es necesario, primero, para identificar qué tipo de trabajo nos estamos refiriendo, hay que hacer una distinción importante. Ustedes saben que el trabajo, la relación, el vínculo que puede haber entre una persona y otra que requiere un servicio o un trabajo, pueden ser de dos maneras. Una es la relación de dependencia, que es la que hablábamos recién, mencionaban ustedes decían, la relación de dependencia cuando una persona se subordina a otra, a la dirección, a las instrucciones que le da el empleador. Esa es una forma de prestar, de trabajar, y la otra es el trabajo autónomo. No hay relación de dependencia en el trabajo autónomo, que presta servicios, que un trabajo, una realización de una obra a favor de otra persona. En este caso se denomina, por ejemplo, el cliente, en el caso, por ejemplo, de un profesional, y que es el típico caso de los profesionales independientes, y también es el caso de los oficios, ¿no? El carpintero, el plomero, el herrero, que realizan obras determinadas o trabajos de servicio a favor, en beneficio de alguna persona, pero no hay una relación de dependencia, sino que hay un contrato de servicios. Ese es el trabajo autónomo. El trabajo autónomo está excluido de lo que nosotros vamos a hablar ahora concretamente, que es el derecho del trabajo. Ahora nos vamos a referir a esta relación de subordinación que hay entre el empleador y el trabajador, cómo está reglamentada, cuáles son las fuentes, en el sentido de cuáles son las normas que reglamentan esa relación y qué consecuencias tiene para las dos partes. La relación de dependencia, a su vez, tiene dos vertientes. Una es la privada y otra que es la pública, ¿no? En la relación de dependencia privada está reglamentada por la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 20.744, y todas las demás leyes que complementan este tipo de relación de dependencia, por ejemplo, la Ley de Empleo, la Ley 25.013, la Ley de 25.577 del accidente de trabajo, las diferentes normas y reglamentaciones que hay. Por ejemplo, hay muchísimos decretos que se han dictado en este año como consecuencia de la pandemia, que ya vamos a ver a qué se refieren y en qué modifican las normas que están regulando el derecho del trabajo. Son normas que reglamentan esta relación de dependencia en el ámbito privado. ¿Qué significa en el ámbito privado? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos que hay al principio nosotros en la sistematización del derecho, hemos visto que hay las dos grandes ramas del derecho, una es de derecho público y otra es de derecho privado? ¿Recuerdan? Siempre en cada tema que vemos, vamos a este tema porque es el que distingue fundamentalmente las normas que regulan una u otra relación jurídica. ¿Se acuerdan cuáles eran las normas de derecho público y cuál es la característica de las normas del derecho privado?
Profe, el derecho público tenía que ver con que había una relación con el Estado. Claro, en el derecho público son las normas que regulan siempre la intervención del Estado. No siempre el Estado interviene exactamente cumpliendo los fines que tiene, ¿no? El Estado, que está ejercido por los órganos de gobierno, los funcionarios públicos, son los que representan, tienen la representación, ¿no es cierto?, de la actividad, ellos realizan la actividad que tiene a su cargo el Estado, que está establecida en la segunda parte de la Constitución, está todo reglamentado por normas de derecho público, porque el Estado tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad del Estado? Nosotros vimos la finalidad específica que tiene el Estado, a diferencia de la finalidad que puede tener, por ejemplo, en cualquier derecho privado, una empresa privada, una empresa comercial, cualquier persona humana como sujeto de derechos. ¿Qué finalidad persigue el Estado? Puede ser velar por los beneficios de los ciudadanos. Exactamente. El interés general, ¿no? Nosotros dijimos, el Estado tiene la obligación de velar por el interés general, el interés de todos, el bien común. No hay un interés particular en el Estado, ni tampoco los funcionarios que representan al Estado y que ejercen las funciones no representan intereses particulares, no trabajan por el interés propio o particular. La finalidad última siempre es el interés general, el interés, el bien común de toda la población. En un determinado territorio, en un determinado país, cuando vimos el Estado, cómo está formado, población, territorio, poder, bueno, el poder que ejercen los órganos de gobierno está orientado al bien común. Esa es la característica, y entonces todas las normas que reglamentan el funcionamiento del Estado cumpliendo ese bien común, son de derecho público. En cambio, en el derecho privado lo que reglamenta es el interés particular de las personas, es decir, cada uno tiene un interés, satisfacer los derechos, los intereses que protege jurídicamente la ley, otorgando derechos y obligaciones a las personas, son intereses particulares, no interés común. Cuando alguien realiza un contrato, celebra un contrato, en general los hechos jurídicos, es decir, que tienen consecuencias en cuanto crean derechos y obligaciones, están orientados a satisfacer intereses particulares de las personas. Bueno, entonces, en ese sentido también podemos distinguir las relaciones de trabajo. La relación de dependencia privada es la que se da en el ámbito del derecho privado, cuando hay una relación entre un empleador que persigue un interés particular y el trabajador que también persigue un interés particular, ¿no? ¿Cuál es el interés que persigue el empleador? El empleador tiene intereses económicos, ¿no? Es un empresario en el sentido de una organización puesta en beneficio, en función de cumplir un beneficio económico, y el trabajador también obtener una remuneración para subsistir, además de la importancia que tiene el trabajo en sí mismo, ¿no es cierto? Son intereses particulares. Además, existe una relación de dependencia también en el ámbito del derecho público, que ya no está reglamentada por el derecho privado, sino que está reglamentada por el derecho público, dentro del derecho público, el derecho administrativo. ¿Cuál será esa relación de dependencia pública de la que hablamos? Esa relación de dependencia que no es la privada y que está reglamentada por el derecho administrativo. ¿De qué relaciones estaremos hablando? Los empleados estatales, ¿puede ser, profe? Claro, ahí estamos hablando del empleo público. Exactamente, estamos hablando del empleo público. Entonces,
Una cosa es la relación de dependencia privada, reglamentada por la ley de contrato de trabajo, y la otra es la relación de dependencia pública, que ahí ya no está reglamentada por la ley de contrato de trabajo, sino que está reglamentada por el derecho administrativo. Vamos a ver ahora enseguida cuando hablemos de la estabilidad a qué se refiere, qué diferencia hay entre hay diferencias fundamentales entre una y otra. Si bien también hay subordinación, hay una relación de dependencia, están reguladas por normas totalmente distintas, pero una es de derecho administrativo y la otra pertenece al derecho privado, y tienen por lo tanto desde el principio situaciones y consecuencias totalmente distintas en cuanto a la celebración, a la ejecución y a la extinción del contrato, de la relación de trabajo de que se trate. Y la distinción con el trabajador autónomo ya la vimos, entonces nosotros nos vamos a referir ahora a el contrato de trabajo, es decir, aquella relación que se presta que se da entre el empleador y el trabajador, reglamentada por el derecho privado, y que tiene estas características de ser una relación desigual, que por lo tanto está reglamentada por el Estado, de manera que viene a establecer siempre normas más favorables para el trabajador. Todas las normas del derecho del trabajo están orientadas a proteger al trabajador porque se considera que es la parte más débil. En este sentido, dos cosas es importante aclarar. El Estado interviene en protegiendo al trabajador a través de organismos. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los organismos o dentro de la estructura de la organización del Estado? ¿De qué manera el Estado ejercerá este control de que se cumplan las normas del derecho del trabajo? ¿De qué manera el Estado vendrá a asegurarse de que no se violen las normas del derecho del trabajo? ¿Qué organismo del Estado se puede estar encargando de que se cumplan estas normas que establecen siempre una condición más favorable para el trabajador? ¿Qué organismo interviene a través del Estado? El Estado interviene a través de nosotros dijimos, el Estado está organizado en poderes, ¿no? Está distribuido el gobierno en poderes. ¿Cuál será el poder que interviene en la protección de los derechos del trabajador? Vigilando de que las normas se cumplan y de que no se violen los derechos del trabajador, que no se violen estas normas que se llaman de orden público porque están establecidas de forma obligatoria y no pueden ser pactadas en contra de lo que establecen por las partes. ¿Cuál será el poder que se encarga de esta vigilancia, de este control? El poder administrativo por la parte del Ministerio de Trabajo. Exactamente, muy bien. Es el poder ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo. Fíjense que intervienen acá, siempre cuando hablábamos al principio de que tiene que existir un control entre los poderes, la intervención y la interacción que hay entre los poderes es permanente. En el derecho del trabajo interviene el Ministerio de Trabajo, a través de, siempre digo, el brazo ejecutor, que es el poder de policía. En este caso el Ministerio de Trabajo interviene controlando, por ejemplo, a través de las inspecciones que se hacen, por ejemplo, en los negocios o en los comercios, de que se cumplan las condiciones de trabajo de los empleados en relación de dependencia, y a través de los distintos procedimientos que prevé para hacer denuncias del incumplimiento de las normas del derecho del trabajo. Y además establece también multas y sanciones. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos el derecho instrumenta distintos tipos de sanciones, civiles, penales, administrativas? Bueno, acá existen muchas sanciones administrativas para las empresas, para los empleadores que no cumplan con las condiciones que establece la ley del derecho del trabajo. Y estas sanciones y estos incumplimientos son verificados administrativamente por las dependencias del Ministerio de Trabajo. Otra característica muy importante que tienen todas las normas del derecho del trabajo es que son normas de orden público.
nosotros vimos al principio, en la unidad 1, que es el orden público, y dijimos, el orden público tiene que ver con aquellas cuestiones, principios que un Estado considera esenciales. En base a esos principios se organiza la economía, se organiza la sociedad, se organizan todas las normas que reglamentan la conducta en un estado determinado. Por ejemplo, los principios religiosos, los principios económicos, los principios sociales, los principios culturales, todos los principios en base a los cuales que caracterizan una determinada comunidad, una determinada población que vive en un territorio. Dentro de esos principios, los principios laborales, una de las normas fundamentales es que las normas del derecho laboral son de orden público en ese sentido, es decir, que no se puede pactar o en un contrato, en la celebración de un contrato de trabajo, las partes no pueden acordar en forma diferente a lo que establece la ley para perjudicar o para quitar los beneficios que tiene el trabajador. ¿Qué significa esto? Toda aquella convención o acuerdo entre las partes que signifique desconocer o disminuir o renunciar a los derechos que la ley le acuerda a los trabajadores son nulas. ¿Qué significa? Que no tienen ningún valor. Es como si no se hubieran acordado entre las partes. Y tienen, por supuesto, sanciones para el empleador, se denominan lo que se denomina el fraude laboral, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador, al celebrar un contrato de trabajo, renuncia, si entraron trabajar en relación de dependencia en una empresa privada, renuncia a algún beneficio, por ejemplo, en sentido amplio podemos decir el aguinaldo, las vacaciones, la jornada de trabajo, es decir, cualquier situación que está reglamentada por la ley, esa renuncia es de ningún valor, porque una característica muy importante que tiene la ley del derecho al trabajo es que todas sus normas son de orden público, significa que son irrenunciables y por lo tanto cualquier renuncia, por más que esté acordada, firmada por el trabajador, no tiene ningún valor. ¿Cuáles son las fuentes del derecho del trabajo? Es decir, ¿cuáles son las normas que reglamentan el derecho del trabajo? ¿Se acuerdan cuando vimos al principio la Constitución Nacional y dijimos, en la primera parte están todos los principios, declaraciones y garantías, no sé si recuerdan, vimos los derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Los derechos del trabajo, ¿cuáles son? En esa distintos tipos de generaciones según que fueron incorporados a la Constitución Nacional, ¿en qué orden están, si recuerdan? ¿No? A ver si lo puedo ver. Los de segunda generación, ¿por qué? Segunda generación puede ser. Ahí tenemos un tema. Los de segunda generación son los derechos, ¿se acuerdan? Económicos y sociales, ¿no? Los derechos sociales como entendidos como los derechos de la seguridad social. Pero nosotros siempre partimos y decimos que los derechos están reconocidos primero en la Constitución Nacional y después hay leyes nacionales que reglamentan su ejercicio y las leyes provinciales que siempre están de acuerdo a las leyes nacionales, de acuerdo al sistema que nosotros hemos visto. Y además como les decía al principio, hay una justicia laboral, que hay una justicia laboral en el orden nacional, y la justicia federal y la justicia provincial. En este caso tenemos los derechos, el artículo 14 de la Constitución Nacional es cuando habla y está al principio, como primera medida en los derechos de primera generación, se menciona al derecho a trabajar. El artículo 14 de la Constitución dice, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, y el primero que dice, de trabajar y ejercer toda industria lícita,
navegar, comerciar, peticionar a las autoridades, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, publicar sus ideas en la prensa sin censura previa, usar y disponer de su propiedad, asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender, es decir, ahí están reglamentados y enumerados una serie de derechos en el artículo 14 de la Constitución Nacional, dentro de los cuales, como primera medida se menciona el derecho a trabajar. Después, por eso se dice en segunda generación, se agrega en la reforma de la Constitución Nacional el artículo 14 bis. El artículo 14 bis se refiere específicamente ya y reglamenta derechos que son referidos a los derechos de los trabajadores y que tienen que ver con los derechos de la seguridad social y con los derechos, con otros derechos, con el derecho de asociación de los trabajadores. El 14 bis dice: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad en el empleo público, organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de la familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. O sea que en la segunda parte, en el artículo de la 14 bis de la Constitución Nacional, se reglamentan todas aquellas, ¿se acuerdan que en algún momento pusimos como ejemplo, todas aquellas conquistas que tienen los trabajadores en el derecho del trabajo, los trabajadores que antes no existían y que fueron incorporándose de a poco con la ley? Por ejemplo, cuando habla de una jornada de trabajo limitada, las 8 horas de trabajo, cuando habla de el descanso y las vacaciones pagadas, la retribución justa, todo eso se traduce después en lo que dice y en lo que está establecido en la ley 20.744, que es la Ley Nacional de Contratos de Trabajo. Y en la segunda parte incorpora los derechos de la seguridad social. Por una parte están los derechos del trabajo y por otra parte que también están reglamentados y tienen un objeto específico, que son los derechos de la seguridad social. Por ejemplo, las leyes que regulan el tema de la jubilación, las leyes que regulan el tema de las asignaciones familiares, es decir, son derechos de la seguridad social, que son diferentes al tema de los derechos del trabajador. El tema de la seguridad social se aplican a todas las personas, los derechos del trabajo se aplican específicamente a aquellas relaciones que están establecidas entre el empleador y el trabajador. Entonces, de tal manera que estos derechos, los de segunda generación, son estos, los derechos que son incorporados en la Constitución Nacional, y a partir de este artículo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional es que se reglamentan estos derechos a través de la Ley Nacional, como que les menciono, la 20.744, que es la Ley de Contrato de Trabajo, hablando en el ámbito privado, ¿no es cierto? Y todas las demás leyes que vamos a ir viendo, que reglamentan, por ejemplo, la obligación de registrar una relación de trabajo, que es la Ley de Empleo, las leyes de accidentes de trabajo, que reglamentan la obligación del empleador de tener contratado un seguro por accidente de trabajo, y además una empresa que se encargue de la prevención de los accidentes. Es decir, todas estas leyes reglamentan esta relación privada que existe entre el empleador y el trabajador. Privada en el sentido de reglamentada por el derecho privado. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
sea, partimos fundamentalmente del artículo 14 de la Constitución Nacional. No sé si puse bien. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Vamos para atrás, ahí está. Entonces, por eso decimos, el contrato de trabajo se rige en primer lugar por la Constitución Nacional. Ahí estamos haciendo referencia fundamentalmente al artículo que les leí, que es el artículo 14, y específicamente, ya relativo a derechos del trabajo, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Y los tratados de jerarquía constitucional, cuando nosotros vimos una pirámide jurídica, vimos que están, por ejemplo, acá las normas, la Constitución Nacional, y tienen el mismo rango de la Constitución Nacional los tratados internacionales. Acá es importante hablar de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que es en la que están signatarios la mayoría de los países del mundo, que establecen normas y principios básicos en protección de los trabajadores. Todas las normas que se dictan, es decir, no solamente normas, sino que hay principios y acuerdos en la Organización Internacional del Trabajo, en lo que es parte Argentina, y que son suscritos por los países, son obligatorios en todo el mundo. Después de la Constitución Nacional, vimos que vienen las normas con rango de ley, lo mismo, en el mismo sentido que vimos al principio, esa jerarquía que hay entre las leyes también existe particular y específicamente en el derecho del trabajo. Vienen los reglamentos, los convenios colectivos, que vamos a ver de qué se trata, el contrato de trabajo, las costumbres se refieren en el sentido en que son, en el caso en que la costumbre sea obligatoria y relativa a las cuestiones laborales, los principios del derecho laboral y la jurisprudencia. Tenemos entonces, está reglamentado por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes nacionales, la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, que ha sufrido muchísimas, es del año 76, pero tiene muchísimas leyes que reglamentan o que modifican esta ley, las leyes y los estatutos profesionales. Las leyes y los estatutos profesionales son aquellas leyes que reglamentan una determinada actividad profesional en particular. Por ejemplo, hay una ley especial que está reglamentando las tareas, por ejemplo, que cumplen el personal de la construcción, que es la ley 22.250. Son leyes específicas que tienen una reglamentación especial por el tipo de actividades que se trata. Las leyes del estatuto, por ejemplo, tienen también leyes específicas, haciendo referencia a un ejemplo que vimos cuando hablamos de los contratos, los jugadores de fútbol, que también están, ¿no es cierto?, reglamentados dentro del ámbito del derecho del trabajo, pero tienen un estatuto, una ley que es específica que se les aplica. Por ejemplo, las convenciones colectivas y los laudos son acuerdos que existen entre quienes. ¿Qué son los convenios colectivos? ¿Tienen una idea de qué se tratan los convenios colectivos de trabajo? Serían como los gremios, profe. Ahí está, esa parte a mí me encanta, porque serían como los gremios. ¿Los gremios qué son? Acá vamos a parar un segundo para conversar. ¿Qué son los gremios? O sea, por lo que entiendo es como que es un grupo de trabajadores que intenta defender los derechos de los iguales, por así decirlo. Tratan de velar que se respeten todos. Exactamente, los gremios son, ¿cómo hacen los trabajadores en una determinada actividad? Siempre estamos hablando de ahora vamos a ver por qué hablamos de determinada actividad. ¿Cómo harían para negociar
como dice la Constitución, condiciones dignas y equitativas de labor. ¿Cómo harían los trabajadores para negociar o para reclamar los intereses o para reglamentar los derechos que le corresponden? Porque siempre hablamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos nosotros de las personas jurídicas? La razón de que el Estado reconozca personería jurídica a un grupo de personas es precisamente permitir la actuación de muchas personas con un objetivo común, ¿no? Y facilitar esta actuación en pos de ese objetivo. Entonces, eso es lo que la ley o el derecho permite con el reconocimiento de la personería jurídica. En este sentido, hablando de los trabajadores, ¿cómo harían los trabajadores para reclamar estos derechos, para ejercer los derechos, para negociar con los empleadores, si no podrían agremiarse, agruparse y designar un representante? Eso es lo que son los gremios, ¿no es cierto? La representación, los que ejercen la representación de los trabajadores. Los gremios, a su vez, después se agrupan en sindicatos, y que son los que van a negociar con los empleadores, que a su vez están agrupados también en federación, ¿no es cierto? En federaciones o agrupaciones de empresas, que son los representantes de las empresas, se reúnen a negociar con los representantes de los trabajadores, y como producto de esa negociación lo que se dictan son los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo son los que establecen las condiciones específicas de trabajo de una determinada actividad, que no vienen a ser distintas ni diferentes, ni pueden entrar en contradicción con la ley de contrato de trabajo. Son los que establecen siempre las condiciones, los que reglamentan las condiciones que caracterizan a una actividad determinada, y que se aplica, por lo tanto, primero, como siempre, en la pirámide, la Constitución Nacional, la Ley de Contrato de Trabajo y las convenciones colectivas de trabajo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una actividad específica, a ver qué actividad específica se les ocurre de trabajo, que puede ser un ejemplo. Por ejemplo, de los pasteleros y panaderos. Por ejemplo, el tema de los pasteleros y los panaderos tienen un convenio colectivo específico. ¿Por qué? Porque el pastelero y el panadero, dentro de la jornada de 8 horas, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo establece una jornada de mínima, ahora vamos a ver, ya lo vamos a analizar, mínima de 8 horas, no puede exceder de 8 horas diarias y de 48 horas semanales, y las condiciones generales. Pero el convenio colectivo de los panaderos va a establecer, por ejemplo, los panaderos entran a trabajar a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, ¿no es cierto? Y están por ejemplo, las condiciones en las que presta trabajos alguien que está entrando, poniendo y sacando cerca de un horno, no son las mismas que la persona que está cumpliendo otras tareas. Entonces, el convenio colectivo de trabajo va a tener en cuenta esas condiciones específicas para reglamentar específicamente en qué condiciones se van a cumplir esas tareas, ¿no? Entonces, si bien la ley de contrato de trabajo va a establecer las condiciones básicas, esenciales, la norma general, el convenio colectivo de trabajo, que es producto de la negociación entre el empleador y el trabajador, va a establecer las condiciones que son específicas de cada actividad. Como le decía, el panadero entra a las 5 o 4 de la mañana, y puede considerarse que el hecho de que esté, por ejemplo, cerca de un horno en constante, depende de la actividad, ¿no es cierto? Porque ahora la tecnología hace que eso no sea tan riesgoso, pero si puede ser riesgoso, va a determinar que sean menos horas las que tenga que estar de las 8 horas que establece la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y de acuerdo a la tarea a cada especialidad que haya dentro de esa actividad, también va a establecer una escala salarial, una escala FOM, que haya según el maestro panadero, no es lo mismo, o el maestro pastelero, que el ayudante de cocina, y va a establecer condiciones para cada una de esas actividades en la especialidad de que se trate. En cada convenio colectivo, entonces, la parte patronal, representada por las
por aquellos representantes de las empresas que se reúnen, y la parte sindical, que son los que representan a los trabajadores, son los que negocian esas determinadas condiciones específicas de labor. Y eso es lo que va a reglamentar, lo que se va a aplicar en lo que es la fuente. Cuando decimos cuáles son las fuentes del derecho del trabajo, eso específicamente reglamenta aquella condición de que se trate. Solamente se aplica a esa actividad. Ojo, no puede aplicarse un convenio colectivo de trabajo de una actividad a otra actividad. Solamente se va a referir a esa actividad. Entonces, tenemos los convenios colectivos de trabajo. Fíjense que el artículo 14 bis, en el segundo párrafo, dice, queda garantizado a los gremios, ¿no es cierto?, son aquellos que representan, los trabajadores están agremiados, ¿no?, están representados por una determinada, por un representante gremial, que es el que eligen, ¿no?, el que se elige y el que va a la negociación, que va al sindicato, y dentro de los gremios a su vez se agrupan en sindicatos, y ahí está, por ejemplo, lo conocemos, por ejemplo, el secretario general de los panaderos, de los camioneros, de todas las actividades específicas que hay. Entonces, ese es el que va a la negociación dentro de la parte sindical con las empresas. Entonces, la Constitución dice, queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje y el derecho a huelga, que reconoce la Constitución Nacional. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y relacionadas con la estabilidad en su empleo. Los representantes gremiales, por ejemplo, no pueden ser despedidos, ¿no? Hay ya vamos a ver cuál es el régimen de extinción del contrato de trabajo, qué pasa con los representantes gremiales. Esta protección que dice la Constitución que se les tiene que acordar, sería muy fácil, ¿no es cierto?, si los representantes gremiales podrían ser despedidos, que la empresa, cuando un representante gremial está negociando determinado beneficio para los trabajadores, lo despida, y entonces de esa manera, por ejemplo, ahí se evidencia esa condición, esa situación de superioridad del empresario con respecto al trabajador. La ley le impide a los empleadores, al empleador, despedir al representante gremial. Entonces, esos son los que intervienen en la negociación con los trabajadores, y producto de eso son los convenios colectivos de trabajo. Cada actividad está reglamentada en el convenio colectivo de trabajo desde las escalas salariales, que son las que establecen cuáles son los montos que corresponden cobrar según cuáles son las categorías que tiene cada trabajador. Por ejemplo, como decía, en el tema de los panaderos, el maestro, el ayudante, hay distintas categorías. En el tema de la construcción está el ayudante, el oficial, el medio oficial, el oficial especializado. En los metalúrgicos también, el oficial múltiple, el oficial, el medio oficial, según las tareas que realizan. Y entonces establece una escala salarial que establece qué montos le van a cobrar cada uno, cuáles son las actividades que le corresponden, cuáles son, cómo se caracteriza, cómo se encuadra a cada categoría en cada actividad. Todas esas cuestiones están establecidas en los convenios colectivos de trabajo. Después también una fuente del derecho del trabajo son los reglamentos de las empresas, que son en las grandes empresas existen reglamentaciones que se dan a conocer a los trabajadores, que establece que tienen que ver con cómo se va a cumplir determinada tarea, es decir, el reglamento, cómo reglamenta cada empresa el cumplimiento de la actividad de la que se trata. Y por último, bueno, los contratos de trabajo, pero vamos a ver qué características tiene el contrato de trabajo en particular, y por supuesto, siempre también es una fuente del derecho del trabajo los principios generales, que vamos a ver cuáles son, porque de ahí va a surgir qué características específicas tiene el derecho del trabajo en virtud de los principios generales que vamos a ver. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, Profe, sí, María. ¿qué sucede en el caso de que el empleador despida a alguien que pertenece al gremio? Porque, por ejemplo, acá en la municipalidad de Palpalá, creo que fue en abril o en marzo, se repercutió mucho un caso de que supuestamente la municipalidad había dado de baja 2 contratos de 2 personas que pertenecían al gremio, y ellos alegaban que era porque ocasionaban disturbios en medio del personal, incitaban a la huelga, a la vagancia en realidad,
y después salió el intendente a desmentir, diciendo que en realidad eran 2 personas que no producían, que incumplían el contrato de trabajo que tenían con la municipalidad, porque no ejercían su puesto de trabajo, no hacían nada de las cosas que ellos tenían que hacer en su puesto de trabajo, sino que se dedicaban justamente a incitar al morbo, por así decirlo. Y la verdad no sé en qué habrá quedado, pero decían que hubo una huelga muy grande, vinieron del gremio de toda la provincia a apoyar supuestamente a esos 2 compañeros que habían despedido, pero no sé en qué quedó el caso ese. Ahí, María, tu pregunta tiene que ver con varias de las cuestiones que al principio, ¿se acuerdan? Nosotros acabamos de decir que tenemos por un lado el empleo privado y por otro lado la situación de empleo público. En el tema de la municipalidad estamos hablando obviamente del empleo público, ¿no? La relación que está, de laboral que está regida por el derecho administrativo. Y la situación, en uno y otro caso, todavía no hemos llegado hasta ahí, ya ahora lo vamos a ver, pero respondo a tu pregunta. En el derecho del trabajo, en el empleo público, en este caso, que está regulado por otras leyes, no por la ley de contrato de trabajo, sino por el derecho administrativo, tiene condiciones diferentes. De cualquier manera, esto sí, en ambos casos, los representantes gremiales, siempre que hayan sido elegidos de acuerdo a lo que está establecido por la ley, ¿no es cierto? Porque una ley que reglamenta de qué manera se eligen los representantes gremiales, cuáles son las funciones que cumplen, tiene que existir un procedimiento de acuerdo a la ley, gozan de lo que se llama la estabilidad propia o absoluta, no pueden ser despedidos porque si tienen esa representación gremial. Y el representante gremial, que es el que realiza todas las actividades que realiza son en función de la mente, ¿no? De defender los derechos de los trabajadores, puede no estar muchas veces cumpliendo las tareas o las actividades que son propias de la empresa. A veces cuando tiene que realizar tareas que son el cumplimiento de esa representación gremial, lo puede hacer. Entonces, la estabilidad propia significa que el representante no puede ser despedido y en el caso de que lo despidan, tiene derecho a exigir la reincorporación. Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos la estabilidad. Los representantes gremiales tienen esa protección de la ley. No pueden ser despedidos y en caso de que sean despedidos, pueden hacer un reclamo administrativo, un reclamo judicial que inmediatamente los devuelva, lo obligue al empleador a reincorporarlo. Siempre y cuando, según la representación gremial, en los términos de la ley, hayan sido elegidos, que muchas veces puede suceder que se arroguen la representación y en realidad no la tengan o no esté hecha de conformidad a lo que establece la ley. Pero sí, tienen la representación legítima, tienen esa facultad que establece la ley de que se los reincorpore. Por eso el reclamo de todos los gremios y por eso probablemente se haya producido esa situación. Pero reitero, no es lo mismo, es diferente el tema del derecho, la relación laboral que existe en el ámbito del derecho público que la relación laboral que existe en el ámbito del derecho privado. Bien, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, Gastón. en el caso, por ejemplo, de los trabajadores que trabajan en negro, es decir, que no están registrados, ellos no tienen la facultad de reclamar los derechos laborales, ¿no? Ahora todo eso están adelantándose a los temas que vamos a desarrollar hasta más adelante. Sí, ahora vamos a ver qué significa el trabajo de empleo no registrado, qué obligaciones hay, todo forma parte de esta unidad. En esta unidad vamos a desarrollar, primero, lo que vimos, cuáles son las características del derecho de trabajo, el derecho en el ámbito privado y la diferencia que hay en el derecho público, es decir, las dos vertientes que hay en la relación de dependencia pública y privada. Y a diferencia del trabajo autónomo, que es lo que vimos al principio, cuáles son las fuentes, las características, esto que les dije, las dos características fundamentales que es de derecho privado y además que son normas de orden público, significa que son irrenunciables, y las fuentes del derecho del trabajo, es decir, cuáles son aquellas normas que regulan
a esto que nos vamos a abocar específicamente, que es el derecho privado, no el derecho público, no el derecho laboral dentro del derecho privado. Después vamos a ver qué significa la estabilidad en el empleo para uno y otro, el derecho público y el derecho privado, qué características tiene que tener una relación de trabajo para que sea una relación de dependencia, cuáles son las normas básicas y fundamentales que establece la ley de contrato de trabajo en relación a esto, la dependencia, cuáles son los principios del derecho del trabajo, y vamos a ver los derechos y las obligaciones del trabajador, los derechos y las obligaciones del empleador, cuáles son, qué es el empleo registrado o trabajo, y qué es el trabajo en negro, cuáles son las leyes que están vigentes que sancionan el empleo no registrado y por qué consecuencias tiene en el caso de una extinción de un contrato de trabajo, qué puede reclamar y de qué manera un trabajador cuando está registrado y cuando no está registrado, las causas de extinción del contrato de trabajo en el sentido de puede ser por voluntad del empleador, por voluntad del trabajador o por causas objetivas. Todo lo que es una relación de trabajo desde el comienzo hasta el final lo vamos a analizar. Pero por eso, primero empezamos, ustedes se adelantan, todo este tema que ustedes están preguntando, vamos a ir analizándolo uno por uno en orden. Primero empezamos viendo, como les decía, las fuentes, y bueno, a ver, ¿qué normas? Vamos avanzando en esto, pero ¿por qué es el convenio colectivo de trabajo? ¿Qué es un estatuto profesional? ¿Qué es la ley de contrato de trabajo? ¿Por qué se hace referencia a la Constitución Nacional? Todas estas normas son las que vamos a tener en cuenta, las que vamos a ir citando según el aspecto que vamos analizando de la relación de trabajo. ¿Estamos? Siguiendo el consejo de ustedes, vamos a hacer un receso, no sé, yo me di cuarto ya, de 5 minutos. Se levanta, pueden tirar las piernas, no sé qué están haciendo, cada uno cuenta el derecho del trabajo, las características que tiene, la diferencia que hay entre el derecho, las vertientes de relación de dependencia, pública o privada, y el trabajo autónomo. Ahora, ¿cuáles son los principios? Dijimos, se rige por la Constitución, los tratados internacionales, las convenciones colectivas de trabajo, los estatutos profesionales, las leyes nacionales, y de primero el contrato de trabajo, siempre van a estar presentes los principios del derecho del trabajo, es decir, aquellos que son fundamentales, en los que se basa, en virtud de los cuales se organiza, se instrumenta, se legisla y reglamenta toda la relación de trabajo. Los principios del derecho del trabajo, en primer lugar, tienen que ver con cuestiones que ya hemos dicho, por ejemplo, hemos hablado del tema del orden público y de la imposibilidad de renunciar. El primer principio del derecho del trabajo es el principio protector. El principio protector, que significa que precisamente se refiere a esto, que les hablé de la situación que hay de disparidad entre el empleador y el trabajador por el poder que hay en relación uno con el otro, entonces la ley viene a proteger al trabajador. Se traduce en 3 principios, el principio protector, que es el de la norma más fuerte, uno que ustedes lo van a leer siempre, incluso en la ley está escrito así, indubio pro operario, que significa que siempre, en caso de duda, se va a estar en favor de los derechos del trabajador. Cuando haya alguna situación en la que se plantee una interpretación de la ley, un conflicto, una situación de interpretación de la ley, siempre se va a interpretar a favor del trabajador. Eso significa indubio pro operario, que en caso de duda estamos siempre a favor del trabajador. Y eso se traduce en el principio, en la norma más favorable, ¿no? Siempre se le va a aplicar al trabajador la norma más favorable. Por ejemplo, en el caso de que nosotros hemos estado hablando recién de los convenios colectivos. Cuando el convenio colectivo establece determinadas condiciones y de la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, surgen otras condiciones, siempre se va a aplicar la del convenio colectivo, que va a ser más favorable del trabajador, por ejemplo. Todo esto tiene que ver entonces con el principio protectorio, es decir, siempre en el derecho laboral lo que tiende la legislación es a proteger los derechos del trabajador. El principio de la norma más favorable y el principio de la condición más favorable, que se refiere, por ejemplo, a
cuando una empresa le otorga determinados beneficios en forma unilateral al trabajador, es decir, sin que estén establecidos en la ley, sin que sea obligación del empleador otorgar el beneficio que le acuerda al trabajador, ese beneficio, si se acuerda en el tiempo y se repite en el tiempo y le otorga un beneficio al trabajador, se considera un derecho adquirido del trabajador. Eso significa el de la condición más favorable. Por ejemplo, si es un derecho adquirido, el trabajador lo puede reclamar. Por ejemplo, hay casos en los que el empleador, como parte de la remuneración o del salario, de la retribución que le da al trabajador, por ejemplo, le otorga un vehículo, ¿no? Le otorga un vehículo para que se traslade y el otorgamiento de este vehículo no es una obligación del empresario, ni tampoco forma parte de la remuneración en el sentido de que si no le otorgaría el vehículo no estaría cumplido el monto que le tiene que pagar o lo que le tiene que retribuir en concepto de remuneración, sino que se le otorga como un beneficio. Esto, si se sostiene en el tiempo, que es un beneficio otorgado unilateralmente, en el sentido de que el empleador se lo otorga porque es una decisión del empleador, no una exigencia de la ley, significa que se transforma en un derecho adquirido y que cuando, llegado el momento, por ejemplo, en el caso de la extinción del contrato de trabajo, ese valor o ese vehículo se va a tener en cuenta para calcular el tema de la remuneración. Es un derecho adquirido del trabajador. Eso significa la condición más favorable. Todo aquello que beneficie al trabajador en forma unilateral por el empleador y sea una condición más favorable y se sostenga en el tiempo, se va a interpretar siempre, va a terminar constituyendo un derecho adquirido del trabajador. El indubio pro operario, el de la norma más favorable y el de la condición más favorable, son lo que constituye, forman parte del principio protector. La ley siempre va a proteger al trabajador. Otro principio que vemos en el derecho del trabajo es el principio de irrenunciabilidad de los derechos que les comentaba al principio. Todos los derechos que la ley le acuerda al trabajador son irrenunciables, ¿vale? Son de orden público. Hago hincapié en esto porque aun cuando el trabajador preste su conformidad y renuncie expresamente, en el sentido de, ¿no es cierto?, que haya un contrato firmado por el trabajador renunciando a determinados derechos, en virtud de este principio de irrenunciabilidad, tales renuncias son nulas. Y si el trabajador después decide reclamar el cumplimiento de aquello a lo cual hubiera renunciado, perfectamente tiene derecho a reclamarlo y le será acordado tal derecho aun cuando haya renunciado en virtud de este principio de que los derechos del trabajador son irrenunciables. Si se renuncia, por ejemplo, a veces el empleador le hace firmar, cuando entra a trabajar una persona en relación de dependencia, una hoja en blanco, ¿no? Alguna práctica del empleador, firmar una hoja en blanco que después es llenada o con alguna renuncia del trabajador, todo eso no tiene ningún valor, aun cuando esté firmada, no tiene ningún valor por el principio de irrenunciabilidad de los derechos. También otro principio, vemos entonces el protector de irrenunciabilidad de los derechos, el de la continuidad laboral. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos el tema de los contratos también veíamos el principio de que en virtud de que los contratos se celebran para cumplirse, ¿no? Pacta sunt servanda, son para ejecutarse, entonces no se puede de buenas a primeras terminar un contrato. En el derecho laboral esto cobra más relevancia en virtud del principio de continuidad de la relación laboral, que significa que frente a cualquier incumplimiento no es válido extinguir el contrato de trabajo, sino que siempre, esto es para ambas partes, tanto el empleador como el trabajador, tienen que realizar todas las medidas, las acciones necesarias para que el contrato continúe y no se extinga por el incumplimiento. Por ejemplo, si el trabajador incurre en algún incumplimiento, previamente a dar por extinguido el vínculo laboral, el empleador lo tiene que intimar a que cumpla con el débito laboral, con la obligación que tiene. Y recién cuando no cumple, puede extinguir el contrato de trabajo. Por ejemplo, supongamos que es un trabajador que está de licencia y cuando se vence el periodo de la licencia o de las vacaciones, no se reincorpora al trabajo. No viene a trabajar, pasa un día, 2, 3, una semana. En virtud del principio de la continuidad laboral, el empleador no puede
dar por extinguida la relación laboral y enviarle una notificación, una carta documento donde diga que atento a lo que no se presenta a trabajar, habiéndose cumplido el plazo o el periodo para las vacaciones, no se presentó a trabajar, doy por extinguida la relación laboral. No, primero tiene que intimarlo para que cumpla, intimo para que se presente a trabajar en el plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de considerarlo despedido. En ese caso, tiene que entonces hacer el apercibimiento ¿se acuerdan que nosotros vimos que el apercibimiento es una de las sanciones previstas por el derecho, como un llamado de atención? En este caso le está diciendo, si usted no se presenta a trabajar, yo voy a dar por extinguida la relación laboral. Eso es lo que significa el principio de continuidad laboral. No se puede extinguir la relación laboral sin previamente haber dado la oportunidad de cumplir con aquello que se está incumpliendo. En la misma manera, por ejemplo, en el caso del trabajador, ya vamos a ver que está en negro con lo que ustedes preguntan. Un trabajador que no está registrado no puede enviar una carta documento al empleador, por ejemplo, lleva 2, 3, 4 años trabajando, atento que usted al que me encuentro prestando tareas o desarrollando una actividad en una relación laboral que no se encuentra registrada y usted está incumpliendo la ley tal y tal, me doy por despedido. No, primero tiene que intimarlo a que lo registre. La ley dice tiene que denunciar cuál es la remuneración que tiene, las actividades que realiza, la verdadera fecha de ingreso, ¿no? Porque ya vamos a ver que un empleo puede estar no registrado o puede estar deficientemente registrado. Entonces lo tiene que intimar al empleador para que cumpla con la obligación que establece la ley y otorgarle un plazo. Si dentro del plazo, según la relación de que se trate, el empleador no cumple, recién puede extinguir la relación laboral. Eso es lo que significa el principio de continuidad laboral. Otro principio es el de la primacía de la realidad, que es muy importante y que tiene que ver con esto de que el trabajador no puede estar relacionado por ejemplo, con el tema de la irrenunciabilidad de los derechos. Siempre prevalece frente a lo que está escrito, prevalecen los hechos. Vieron que en un contrato, por ejemplo, en un contrato de comercial, en un contrato que celebran las partes en una situación de paridad o de igualdad, siempre va a prevalecer o va a regular esa relación lo que las partes hayan manifestado en el contrato. Las obligaciones que establecieron en el contrato a cargo de ambas partes son las que surgen, las que están escritas. En el derecho laboral, aun cuando si existe un contrato, porque ya vamos a ver que el derecho laboral, el contrato de trabajo no es formal, no está sujeto a una formalidad determinada, pero cualquier situación, cualquier cuestión que esté documentada, o sea que surja del contrato, que surja de una documentación, que no se ajuste a la realidad, siempre va a prevalecer la realidad. Por ejemplo, este ejemplo que les daba recién, si un trabajador está registrado por el empleador después de ingresó a prestar servicios bajo relación de dependencia del empleador en un año y el empleador lo registró 5 años después. Y en realidad todos los 5 primeros años estuvo trabajando en negro, en el momento de efectuar el reclamo, en virtud del principio de primacía de la realidad, va a prevalecer los hechos, lo que en realidad sucedió, y no lo que está figurando en el recibo de sueldo, o en el registro, en el formulario de alta temprana que tiene el empleador, y en los libros del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que tiene que llevar el empleador, que es donde está registrado el trabajador. Ese es el principio de primacía de la realidad. Siempre el trabajador va a poder probar, va a tener la posibilidad de probar o de acreditar frente a un reclamo que haga el empleador qué sucede en realidad en los hechos, y si esos hechos se contradicen con lo que figura en la documentación, va a prevalecer lo que el trabajador acredite en este sentido. Y otro principio es el principio de la gratuidad, que se refiere a que en el derecho laboral todas las actuaciones, para poder ejercer su derecho el trabajador tenga que hacer, por ejemplo, una carta documento, reclamos administrativos o reclamos judiciales, entablar un reclamo judicial, todo lo que sea tasa de justicia, las cuestiones que requieren un pago por parte del trabajador, en este caso son gratuitas, porque si no, de otra manera, ¿no es cierto?, sería un obstáculo para que el trabajador pueda ejercer los derechos frente a la imposibilidad de pagar
las tasas o los servicios, aquello que tenga que abonar para poder ejercer sus derechos sería un impedimento. Entonces existe el principio de la gratuidad para poder reclamar ante la justicia. Esto no significa que un trabajador que pierde un juicio no tenga que pagar las costas o los honorarios, o en el caso de el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo habla de la plus petito inexcusable. Si cuando un trabajador hace reclamos al empleador que son infundados y muy exacerbados, excesivos, puede ser, el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que puede ser condenado por lo que se llama plus petito inexcusable, es decir, haber reclamado en forma sin fundamento al empleador, y entonces puede ser condenado al pago de las costas. Pero todos los servicios de los que se valga, todo aquello que necesite para ejercer sus derechos el trabajador son gratuitos. Una carta documento, por ejemplo, un empleador la tiene que pagar en el correo para el trabajador. Todo lo que se refiere al ejercicio de su derecho es gratuito, lo mismo que para entablar una demanda en contra del empleador. Creo que con eso, en virtud de todos esos principios, es que todas las interpretaciones que haga de la ley el juez, el principio de interpretación y aplicación de la ley significa que el juez tiene que aplicar e interpretar la ley al caso concreto, en un caso de derecho laboral, de acuerdo a estos principios del derecho del trabajo. Si no hay una norma que reglamente una determinada cuestión, el juez tiene que recurrir a la equidad, a la justicia social, no puede dejar de reglamentar o de resolver una cuestión, si es que no hay una ley que la reglamente. Fíjense, nosotros hablamos, en el derecho penal, por ejemplo, no existe la analogía. Si una determinada conducta no está tipificada, descrita en la ley, no puede ser considerada delito. En el derecho civil, particularmente en el derecho laboral, los jueces no pueden dejar de fallar o de interpretar y aplicar al caso una determinada norma por solo hecho de que esa cuestión no esté específicamente contemplada. Siempre tiene que recurrir, en caso de que no haya una ley que lo reglamente específicamente, a todas las normas que están vigentes y en particular a las normas, a los principios del derecho laboral, que son estos que dijimos, los que mencionamos, el principio protectorio, el principio de la continuidad de primacía de la realidad, la continuidad de la relación laboral, de la irrenunciabilidad de los derechos, de la aplicación de la norma más favorable, de la condición más favorable al trabajador. Es decir, todos estos principios y estas normas básicas que reglamentan el derecho del trabajo son los que van a orientar al juez que tenga que aplicar e interpretar la ley al caso concreto. ¿Estamos? ¿Profe? Sí. Una consulta. Sí. Ahí cuando hablaba del principio de irrenunciabilidad de los derechos, mencioné el hecho de firmar una hoja en blanco. ¿Puede ser? Sí. Por ejemplo, algo personal que sí me pasó de haber firmado una hoja argumentando el contador de que no había terminado de redactar y me hizo firmar una hoja y después al tiempo me di cuenta de que me había pagado menos, digamos. Eso, sumado al hecho de estar en negro, ¿se puede haber reclamado? A ver, Laura, el tema de la protección que le otorga la ley al trabajador es en base a todos estos principios que yo les hablé. No son principios vacíos ni abstractos que están enumerados
simplemente como una expresión de anhelo de lo que tiene que ser la ley. Esto se traduce concretamente en normas y en la posibilidad de que el trabajador ejerza los derechos que le acuerdan las normas. Entonces, si un trabajador tiene un trabajo, ahora lo vamos a ver cuando veamos el tema del trabajo no registrado, tiene específicamente, está reglamentado, cuáles son los pasos que tiene que dar el trabajador para reclamar los derechos que tiene, para cómo ejercer ese derecho, para reclamar, por ejemplo, que se lo registre. ¿Qué sucede en el caso de que de que no se cumplan con aquellos beneficios que le acuerda la ley al trabajador? Entonces, si vos me decís, por ejemplo, un trabajador que se le hace firmar una hoja en blanco, lo primero que tiene que hacer un trabajador es negarse a firmar una hoja en blanco, ¿no? Porque obviamente, si está firmando una hoja en blanco, ahí ya hay mala fe del trabajador, ¿no? El principio de buena fe que nosotros vimos, que es un principio de los contratos en general, obviamente es un principio de buena fe, tiene que estar presente en el contrato de trabajo, además de los específicos que estamos viendo, que son característicos de la relación en el derecho laboral. Está violentando el principio de buena fe. Y segundo, que se puede alegar que hay un fraude a la ley laboral cuando se está incumpliendo los derechos que establece la ley. Por ejemplo, la falta de registración y frente al incumplimiento, frente al despido, por ejemplo, cuando el trabajador reclama la registración y el empleador lo despide, no lo puede hacer. Entonces, ¿qué puede hacer el trabajador? Acudir a la justicia para reclamar el ejercicio de los derechos. Y el tema de firmar la hoja en blanco, que yo les ponía el ejemplo, muchas veces se usa para después figurar que se han cumplido con obligaciones que en realidad no se han cumplido, o que el trabajador ha renunciado a determinados derechos y que eso no es verdad. El tema de la renunciabilidad de los derechos es fácil, ¿no es cierto? Porque si el trabajador pone en la hoja en blanco, la llena con alguna renuncia, algún derecho, es claramente, expresamente, en violación del orden público laboral y entonces es fraude laboral. Pero si el empleador, por ejemplo, hace un recibo de que lo llena con que el trabajador termina reconociendo o expresamente firmando que recibió determinada suma de dinero, es más complicado, porque el trabajador que está en negro, el empleador está incumpliendo, por ejemplo, la registración, pero si le paga la remuneración, ¿cómo acredita el empleador que le pagó la remuneración? Con el recibo que le otorga el trabajador. Entonces, en ese caso, hay que tener mucho cuidado de no firmar hoja en blanco, porque puede ser llenado con que recibió determinada suma de dinero y después el trabajador va a ser el que en este caso va a tener que probar que no recibió esa suma de dinero y que el empleador lo llenó, porque ahí no está violando ningún derecho en el sentido de haciendo una renuncia, sino que le está haciendo reconocer que recibió una suma de dinero que en realidad no recibió. No hay que firmar, el trabajador no debe firmar, no debe suscribir hojas en blanco. No sé si queda claro. Una cosa es renunciar a un derecho y que aparezca llena una hoja en blanco con la renuncia a algún derecho, que por más que esté firmada no va a tener ningún valor, y otra cosa es que aparezca con una liquidación y el trabajador firmando que recibió esa suma de dinero. El trabajador puede, en ese caso, por ejemplo, en un juicio, a través de una pericia, se podrá acreditar que el llenado del documento es posterior a la firma, por ejemplo. Un perito lo puede determinar según las condiciones del documento, pero no se deben firmar hojas en blanco y en ese caso siempre el trabajador va a tener la posibilidad de probar, de reclamar y probar, si es que es posible, de que firmó una hoja en blanco y de que nunca recibió esa suma de dinero. ¿Está claro, Laura? Sí, profe, gracias. Y ahí también, desde ese momento ya por el día nunca más firmar algo. No firmar hojas en blanco, nunca. Va a ser fácil probar si es que el empleador resuelve llenar esa hoja en blanco con alguna renuncia, algún derecho, porque los derechos son irrenunciables,
pero si es un recibo, una liquidación, por ejemplo, entonces al reclamar, bueno, ¿no es cierto?, se puede probar a través de una pericia. Los peritos calígrafos son los que determinan, por ejemplo, si en un documento lo que está expresado en el documento previo a la firma ha sido insertado en ese documento con posterioridad, no previo en el sentido de cómo está elaborado el documento, ha sido insertado con posterioridad o no. Eso lo pueden determinar los peritos. Pero la firma, el que el empleador le pida la firma de un documento en blanco al trabajador ya es una cuestión que va a ser interpretada como de mala fe, ¿no es cierto? Algo que va a ser usado con mala fe y entonces no hay que firmar documentos en blanco. El trabajador no tiene que firmar documentos en blanco porque no tiene obligación ni puede renunciar a ningún derecho que le acuerda la ley. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces, ya vimos cuáles son los principios del derecho del trabajo y las fuentes. Cuando hablamos, la ley habla de relación de trabajo. Fíjense que la ley dice, habla relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicios en favor de otra, bajo la dependencia de ésta, en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el origen que le dé, el acto que le dé origen. Acá ya estamos hablando de los elementos del contrato de trabajo, que son característicos, que dijimos la relación de dependencia, y hay una remuneración y una persona prestando servicios a favor de otra. ¿Qué significa que hay una relación? ¿Por qué habla de la relación de trabajo, la ley del contrato de trabajo? Precisamente en muchas situaciones, existe lo que hablábamos recién del trabajo en negro. Aun cuando no haya un contrato de trabajo, cuando la relación de trabajo, cuando no esté registrada, cuando no está formalizada de acuerdo a lo que establece la ley, el derecho reconoce y le acuerda derechos al trabajador al existir una relación de trabajo. ¿Qué tiene que haber? Estos elementos que dice el artículo 22. Tiene que haber un trabajador ejecutando obras o prestando servicios a favor de otra en relación de dependencia. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos, es decir, cuándo hay relación de dependencia y cuándo no, y el pago de una remuneración. Cuando se presentan estos elementos, hay una relación de trabajo y en consecuencia surgen para el trabajador todos los derechos que le acuerda la ley. No importa si la relación de trabajo está registrada, si existe un contrato de trabajo, si está documentada, si el trabajador tiene algún elemento para probar, expreso para probar que está trabajando, a la ley no le interesa. Con que se den estos requisitos y exista la relación de trabajo, entonces ya nacen en la cabeza del trabajador todos los derechos que le acuerda la ley de contrato de trabajo y todas las leyes complementarias. Entonces, primero vamos a analizar cuándo se considera que hay relación de dependencia. No todas, porque parece obvio, pero no todas las relaciones en las que se presta servicio a favor de alguien son relaciones de dependencia. Por ejemplo, el trabajador autónomo, que muchas veces se usa el trabajo autónomo para encubrir una relación de dependencia, por ejemplo, y a veces el trabajo autónomo es real y tiene otras características que hacen que no pueda ser considerado un trabajo en relación de dependencia. El primer requisito para que haya relación de dependencia es que haya dependencia o subordinación jurídica. Otro es dependencia técnica y la dependencia económica. La dependencia o subordinación jurídica se refiere a las normas, es decir, las normas y que dicta que el empleador tiene que impartir o imponer en su empresa y que tiene que cumplir el trabajador. ¿Quién es el que cumple con las normas que impone el empleador? El trabajador. Por ejemplo, el empleador es el que le dice al trabajador en qué lugar, por ejemplo, si se trata de una empresa que tiene muchas sucursales, una sede y distintas establecimientos, a dónde es que va a ir a trabajar,
el horario de trabajo siempre dentro de lo que establece la ley, ¿no? Por ejemplo, en qué horario se va a presentar, puede ser por la mañana, por la tarde, por la mañana y por la tarde, es decir, todo aquello que haga, las normas que hagan al cumplimiento dentro de lo que establece la ley en un establecimiento, para el empleador en particular, son las normas que impone el empleador al trabajador. En ese caso, es un requisito esencial de la relación de dependencia eso, ¿no? Que el empleador imponga la reglamentación que tiene que cumplir, las reglas que tiene que cumplir el trabajador en tanto presta servicios para el empleador. La dependencia técnica se refiere específicamente a la manera, a las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, en una empresa, las normas técnicas tienen que ver cómo va a realizar su trabajo. Es el empleador el que le dice al trabajador cómo debe realizar su trabajo. Por ejemplo, los trabajadores que manejan maquinarias, ¿no? Tienen un reglamento que establece de qué manera se tiene que manejar tal maquinaria, qué hora se prende, qué hora se apaga, cómo se pone en funcionamiento, es decir, todo lo que tenga que ver con la técnica en cuanto a la prestación de servicio, las instrucciones las imparte el empleador. Y la dependencia económica es fundamental porque en este caso tiene que ver con el riesgo económico. Ustedes fíjense que un trabajador de dependencia tiene como contraprestación a la prestación del servicio el pago de una remuneración, ¿no? Lo que nosotros conocemos como un sueldo. Esa remuneración, ese sueldo, el trabajador lo percibe independientemente del resultado económico que tenga el empleador. Por un ejemplo patente, lo que sucedió, lo que está sucediendo en estos tiempos es todas las personas que trabajan en relación de dependencia, pese a que por esta situación de pandemia los negocios permanecían cerrados, las empresas no tenían actividad, cobraban su sueldo, el empleador tiene la obligación de pagarles el sueldo de la misma manera que si estuvieran trabajando, es decir, el riesgo económico, el resultado en la producción de la empresa, en tanto en que sea positivo o negativo, no lo asume el trabajador, no tiene ninguna intervención. El trabajador pone su trabajo a disposición del empleador y el empleador le tiene que pagar el sueldo. Si al empleador le va bien o le va mal o le va peor, ¿no? Es una situación económica, un riesgo que lo asume el empleador. El trabajador no tiene ninguna injerencia, ninguna intervención, ni sufre ninguna consecuencia por esta asunción del riesgo económico por parte del empleador. Como les digo, durante los meses en los que se ha decretado el aislamiento obligatorio, el empleador debía continuar pagándole los sueldos al trabajador, pese a que muchas de las empresas que eran consideradas no esenciales se encontraban cerradas, es decir, no estaban trabajando en las industrias, las empresas comerciales, todo tipo de actividad en los que hay un contrato de trabajo en el ámbito privado, no se prestaban servicios y sin embargo el empleador le tenía que pagar el sueldo al trabajador. Fíjense que estos tres requisitos de la relación de dependencia son fundamentales para distinguir el trabajo autónomo del trabajo en relación de dependencia. Muchas veces se confunden, pero es clara la distinción. El trabajador autónomo, el que asume el riesgo de su actividad, es el propio trabajador, es decir, si el trabajador autónomo trabaja para un cliente, para alguien que le pide que la prestación de algún servicio, la realización de alguna actividad, va a cobrar y va a tener un resultado positivo en la medida en que realice la actividad. Cuando deja de prestar el servicio, de realizar la obra, no tiene remuneración y entonces el riesgo económico que asume es propio. No recibe instrucciones ni técnicas ni jurídicas por parte del cliente. Un profesional, por ejemplo, que presta las profesiones liberales, los ingenieros, los odontólogos, los médicos, trabajan en forma independiente y no reciben, no están en una situación de subordinación ni técnica ni jurídica con respecto al paciente, un médico, por ejemplo, ¿no es cierto? Un ingeniero con respecto a un cliente. Eso es
distinción entre el trabajo autónomo y el trabajo en relación de dependencia. Para que haya relación de dependencia tienen que estar presentes estas tres características de la relación de dependencia. Les decía que muchas veces se usa el trabajo autónomo para encubrir una relación de dependencia. ¿De qué manera? El empleador tiene una persona, es decir, está relacionado con un trabajador que en los hechos, acá se aplicaría el principio de primacía de la realidad, que en los hechos trabaja en relación de dependencia, es decir, el trabajador se presta un servicio en un lugar, en el ámbito del trabajo de la empresa del empleador, cumple un horario, cumple instrucciones, recibe una remuneración todos los meses, pero el empleador le pide que en lugar de pagarle la remuneración y de registrarlo, que le facture, ¿no? que facture tales servicios, es decir, que esté inscrito como trabajador autónomo, que como por ejemplo la condición tributaria de un trabajador autónomo como monotributista, y que todos los meses le entregue una factura por los supuestos servicios que haya prestado como trabajador autónomo. Y en realidad, cuando se analizan las condiciones de trabajo, nos encontramos con que se trata de una relación de dependencia. Con todas estas cuestiones que llegan a la justicia, en las que el trabajador reclama que se le paguen todas las, no solamente las remuneraciones, sino, por ejemplo, la indemnización por extinción de trabajo, es decir, todos los derechos, pretende ejercer todos los derechos que le acordaría la existencia de una relación de dependencia, si lo logra acreditar, ¿no es cierto?, en el juicio. Esto es, en virtud del principio de primacía de la realidad, esto termina haciéndose lugar a favor del trabajador. En definitiva, entonces, según que se verifiquen que estén cumpliéndose estos tres requisitos, se puede determinar si hay relación de dependencia o no, y por lo tanto nacen en cabeza del trabajador todos los derechos que le acuerda la ley de contrato de trabajo. ¿Estamos? ¿Yo claro esto? Los sujetos del contrato de trabajo, para la ley, vemos claramente, son dos, ¿no es cierto? El empleador y por el otro lado el trabajador. La ley define en el artículo 25 a quién se considera trabajador. Dice la persona física que se obliga a prestar servicios en las condiciones previstas en el artículo 21 y 22 de la ley de contrato de trabajo, o sea, en relación de dependencia, por un tiempo determinado, puede ser por tiempo determinado o indeterminado, ya vamos a ver las modalidades del contrato de trabajo, y que recibe el pago de una remuneración. Acá hay que hacer hincapié en una cuestión que es muy importante en este tema. El trabajo, en la relación de trabajo, en el contrato de trabajo, la prestación que tiene a su cargo el trabajador, es decir, poner a disposición del empleador una actividad, un servicio, es indelegable, es personal, ¿no? No puede, solamente puede ser sujeto del contrato de trabajo como trabajador una persona humana, no puede ser una persona jurídica, y además es intransferible. No puede un trabajador pretender que otra persona cumpla, que esté trabajando en relación de dependencia, cumpla sus actividades o realice sus actividades otra persona, ¿no? Por ejemplo, un día que no puede ir a trabajar o que no quiere decirle a otra persona por qué no vas a trabajar, pedir a otra persona que cumpla, preste sus servicios en cuenta del no, porque por eso decimos que es intransferible, indelegable y que es personal. Además, solamente pueden ser sujetos del contrato de trabajo como trabajador una persona humana y no una persona jurídica. ¿Estamos? Y por el otro lado tenemos el empleador, que aquí sí puede ser una persona física o una persona jurídica, que tenga, puede ser que tenga o que no tenga personería jurídica, que requiera los servicios de un trabajador. Y bueno, acá dice las personas jurídicas, nosotros ya hemos visto, ¿no? Los sujetos de derecho, es decir, aquellas personas que la ley les reconoce, los entes que les reconoce la posibilidad de ser sujetos de derecho, en tanto tienen derechos y obligaciones, y entonces tienen los derechos y obligaciones, en este caso, que surgen de la ley de contrato de trabajo para el empleador. Son las 11, yo no sé qué momento. ¿Estamos hasta acá?
¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? No. Bueno, vamos a terminar desarrollándolo en la clase que viene, porque son las 11, ya no sé en qué momento se pasó. Quiero hacer hincapié en que en la relación de trabajo tengan en cuenta, como profesional, ustedes como profesionales, como ingenieros, les va a tocar estar ya sea como cualquiera de los dos, cumpliendo cualquiera de los dos roles, ¿no? En un contrato, ya sea como empleador o como trabajador. De tal manera que es importante el conocimiento en general de los derechos, de las obligaciones que surgen en el ámbito del derecho privado, tanto para el empleador como para el trabajador. Como empresarios, en el momento que tengan su propia empresa o en relación de dependencia en una determinada empresa. Por ejemplo, me acuerdo el año pasado, los chicos que se recibieron, apenas se recibieron, sí creo que no llegaron a empezar a hacer los trámites del título, entraron a trabajar a EXAR, algunos estudiantes en relación, ahí tienen un contrato de trabajo en relación de dependencia. Y probablemente después con el tiempo y la adquisición de experiencia les tocará desempeñarse en el rol de empleadores. Vamos a seguir analizando todo este tema en la clase que viene. Les voy a tomar asistencia.